Pasamos al cuarto punto, también un asunto de carácter resolutivo. Se trata de una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre la aprobación provisional de la modificación de ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como la plusvalía. Perdón, un momento. Quería hacer una puntualización porque en el dictamen de la comisión informativa no aparezco yo, para que se tenga en cuenta a la hora de la lectura. ¿De esta de la plusvalía? Yo es la que tengo. A ver, pasa, este es el original, a ver si hay una equivocación. Sí, ¿sería de la fecha anterior de la otra vez que vino? Claro. De 22 de diciembre. Vale. Gracias. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 22 de enero de 2018 relativo a la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos a aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto municipal sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se dictaminaron los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el sentido de eliminar del artículo 4 los apartados 4 y 5, quedando en un nuevo apartado 4 con el siguiente texto. En los supuestos de transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio de terrenos del causante realizada a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y los adoptantes, la cuota íntegra resultante gozará de una bonificación del 95% en todos los supuestos. El sujeto pasivo del impuesto o persona autorizada por el mismo deberá presentar la correspondiente solicitud dentro del plazo de 6 meses prorrogable por otros 6 a que se refiere el artículo 16.2b de la presente ordenanza. Dicha solicitud se entenderá como provisionalmente concedida sin perjuicio de su posterior comprobación y de la práctica en su caso de la liquidación que proceda. Esta modificación entrará en vigor una vez que sea aprobada definitivamente y se publique íntegramente el texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, empezando a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación. Segundo, una vez aprobado inicialmente dicha modificación, se proceda a la tramitación reglamentariamente establecida. En el caso de que no se presente reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo plenario. Se dictaminó favorablemente con el siguiente resultado en la votación. EVA Podemos 1, abstención. Ciudadanos 1, sí. PP 6, abstención. PSOE 3, sí. Concejala no adscrita 1, abstención. E Izquierda Unida 1, abstención. Toma de posición de la concejala de Ciudadanos. El impuesto del incremento del valor de inmuebles de naturaleza urbana, llamada plusvalía municipal, ha sido objeto de negociación con el equipo de gobierno por parte de este grupo municipal y como resultado de estas negociaciones se incorporaron bonificaciones en la ordenanza fiscal para que cada vez un mayor número de energéticos fuesen beneficiados en la redacción de esta cuota tributaria por este impuesto de transmisiones mortis causa, que está vigente en la actualidad, como la vivienda habitual y en la actividad económica. Ciudadanos, conscientes de la necesidad de bonificar dichos supuestos y ante la situación económica de superávit que posee nuestro ayuntamiento, planteamos llevar esta reducción hasta el máximo permitido por la ley. Proponemos una bonificación de la plusvalía en todas las herencias paternofiliares de los causantes, lo que bajará casi a su totalidad este impuesto. El hecho de no pagar 2 veces por lo mismo es de sentido común y de justicia social. La eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para la mayoría de los andaluces hasta 1 millón de euros de mínimo exento elimina la presión fiscal excesiva sobre la herencia en el grupo 1 y 2 gracias a Ciudadanos. Sin embargo, esta presión fiscal no queda eliminada a nivel municipal con el impuesto de plusvalía, que sigue gravando a los herederos.
Por ello, este grupo municipal, siguiendo la línea de nuestro partido y ante lo injusto de este impuesto, queremos ir más lejos, con el objetivo de que se grave lo menos posible las transmisiones familiares por motivo de fallecimiento. Y al amparo de lo dispuesto en el artículo 108.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, proponemos al Pleno de la Corporación adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el sentido de eliminar en el artículo 4 los apartados 4 y 5, quedando en un nuevo apartado 4 con el siguiente texto. En los supuestos de transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativo del dominio de terreno del causante realizada a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptantes, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, la cuota íntegra resultante gozará de una bonificación del 95% en todos los supuestos. El sujeto pasivo del impuesto o persona autorizada por el mismo deberá presentar la correspondiente solicitud dentro del plazo de 6 meses, prorrogable por otros 6, a que se refiere el artículo 16 en el punto 2b de la presente ordenanza. Dicha solicitud se entenderá como provisionalmente concedida sin perjuicio de su posterior comprobación y de la práctica, en su caso, de la liquidación que proceda. Esta bonificación entrará en vigor una vez que sea aprobada definitivamente y se publique íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, empezando a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación. Segundo, una vez aprobada inicialmente dicha modificación, se procede a la tramitación reglamentaria establecida legalmente. En el caso de que no presenten alegaciones alguna, se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo plenario. ¿Puedo agotar mi tiempo, no? Vale. Quiero aclarar lo que ocurrió con esta propuesta en el pleno anterior, que fue retirada del orden del día y posteriormente presentada por urgencia. En aquella ocasión, Ciudadanos había presentado la propuesta en el tiempo que se nos estipula para presentar propuestas para que lleguen a las comisiones informativas con su respectivo informe. Lo que ocurrió que a la hora de convocar las comisiones, la alcaldesa nos comunica que no se habían podido hacer los informes, por lo tanto que si la metía en el orden del día de la comisión o prefería meterlo por urgencia para ver si en ese intervalo de tiempo llegaba con informe a la comisión. Efectivamente la metí por urgencia en las comisiones informativas, pero el interventor, que en ese momento era accidental porque el interventor de este ayuntamiento estaba de vacaciones, consideró que no le daba tiempo a hacer el informe. Se dictaminó y fue a pleno en el orden del día. Tiempo. Muchísimas gracias. Primer turno. Por aquí, por aquí, por aquí. Turno de intervención de la concejala no adscrita. Efectivamente, esta modificación de la ordenanza de plusvalía es muy importante, porque no solamente que se va a rebajar los impuestos a los ciudadanos, que yo siempre voy a votar eso a favor, porque yo aquí en este pleno he votado a favor la rebaja de las plusvalías mortis causa para vivienda habitual. También he votado a favor la reducción de la plusvalía a los locales afectos a actividad económica cuando se mantiene la actividad y a los empleados. Y eso lo he votado yo a favor. Y también he traído iniciativas a este pleno para pedir al ayuntamiento que se tuviese en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la plusvalía a las viviendas, a las transmisiones en donde no había beneficio, no había ganancia. Y efectivamente, esta moción podría ser aprobada hoy también, pero hay una cuestión muy importante encima de la mesa. Y es que, primero, dice que se basa para su propuesta en el superávit. Y, lógicamente, precisamente por el techo de gasto y por la regla de gasto, el superávit, y por la estabilidad presupuestaria, el superávit no lo podemos usar. Eso es así, solo para pago y para pagar la deuda. Luego hay otra cuestión, el presupuesto está sin aprobar. Tenemos un presupuesto sin aprobar que en el mes de septiembre yo le transmití al concejal de Hacienda las propuestas que desde mi punto de vista eran importantes desarrollar en Nerja para el presupuesto 2018. En el mes de noviembre nos presentó un CD con una propuesta, una iniciativa sobre presupuesto. Le dije a vuelta de correo que faltaban los ingresos, después me los entregó
Y en el pleno del mes de diciembre le dije que no estaba cuadrado, que estaba descuadrado al concejal de Hacienda. Y ahora veo en la moción que ha presentado Ciudadanos que han consensuado esta rebaja de las plusvalías, con un presupuesto sin aprobar, donde no está cuadrado los ingresos y los gastos, que hay una diferencia. Tenemos 1 millón más de gastos que de ingresos. Eso habrá que recortarlo de algún sitio. Y ahora supone esta plusvalía, que yo la aprobaré en su momento cuando tengamos los presupuestos aprobados y cuando se vea en qué se va a recortar. Porque aquí tengo yo los ingresos y los gastos que el concejal de Hacienda nos ha mandado y tenemos que para gastos de órganos de gobierno tenemos más de 500.000 euros de gastos. Eso no se reduce, ahí no cortamos, sino que este año se incrementa en 133.000 euros, que le he pedido por escrito que me explique para qué son y tampoco lo sé. Hay montones de partidas presupuestarias aquí en los gastos que suman más de 27 millones. Total. Casi 28 millones. 28 millones. Y de ingresos tenemos 26 y algo, no llega a 26 y medio. Y ahora reducimos los ingresos. Ustedes saben que por la regla de gasto, y es lo que dice el interventor aquí en su informe, que lo dice muy claro, la referida propuesta, que va a suponer una baja de los ingresos de más de 500.000 de euros, porque no han tenido ustedes en cuenta que el Tribunal Constitucional en su sentencia anula las plusvalías de los que no tienen beneficio. Por lo tanto, va a suponer también, porque tenemos de ingresos por plusvalía casi 2 millones de euros. Aquí el interventor dice que esto que vamos a quitar ahora puede suponer 500.000 euros. Pero ¿y los 300.000 que pueden suponer los que no tienen beneficio? Las plusvalías que el Tribunal Constitucional no va a dejar que se cobren. Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención para la concejala del Partido Popular? Perdón. Turno de intervención para la concejala de Ciudadanos. Bien, voy a seguir con lo que estaba explicando antes. Se incluyó en el orden del día y se tuvo que quitar del orden del día porque ya para esa fecha sí había hecho el interventor un informe que decía que sí procedía a la tramitación del expediente, pero que como había ido a comisión informativa sin informe, podía ser anulada si se impugnaba el acuerdo. Como ya viene siendo habitual que algunos concejales de esta corporación impugnan algunos acuerdos cuando no les conviene o cuando los presentan grupos que a ellos no les agrada que lo presenten, preferí retirarlo del orden del día y llevarlo por urgencia, porque ya se conocía ese informe y el informe era favorable y todos los grupos lo tenían. Lamentablemente no tuvo el apoyo en la urgencia y no se pudo debatir. Entonces, ahora ha vuelto a venir a pleno. Referente a lo más importante de esta propuesta, y yo quiero que quede claro, es que es un impuesto injusto. Y lo que acabo de exponer de lo que pasó, lo único que va a conllevar es el retraso en vigor de esta modificación de un mes. En referente a lo que ha dicho la concejala no adscrita, rectificarle porque ha dicho que ha habido negociaciones. No, yo lo que he manifestado en mi propuesta es que estas bonificaciones que ya se le hicieron a esta ordenanza ya fueron negociadas con el anterior equipo de gobierno y están en vigor ahora. Esta estará en vigor cuando se apruebe, pero no se ha negociado con nadie. Este impuesto, como ya he dicho, es injusto. La referencia que hace, porque en la comisión se pidió un informe económico que no se pidió en la anterior, pero en esta sí se ha pedido, el interventor ha hecho el estudio económico y sí es cierto que dice que se va a minorar los ingresos en 400.000 euros aproximadamente. La otra matización que hace la concejala no adscrita, pues todavía no se ha contemplado. Pero yo me pregunto, ¿esos 400.000 euros realmente nos supone tanto? Claro que habrá que tenerlo en cuenta, pero para el presupuesto. No que necesitemos aprobar el presupuesto antes de la modificación, sino a posteriori habrá que tenerlo en cuenta los gastos. Nosotros hemos estado viendo la ejecución de los presupuestos de los últimos 4 presupuestos que se han aprobado en este ayuntamiento y de las previsiones de gasto que se han venido haciendo en esos presupuestos, anteriormente aprobados por el PP y los 2 últimos por este actual equipo de gobierno. Si se ha previsto gastar, por poner un ejemplo, 35 millones,
no se ha llegado a gastar esos 35 millones en inversiones ni en servicios para el municipio. Hasta las cantidades que ha llegado a sobrar de las previsiones, sobraba ya, que no se ha llegado a gastar de lo que tenían previsto hasta 15 millones de euros. Yo entiendo que 400.000 euros a quitar en gastos, claro que tendremos que reducir gastos, pero seguramente que los nerjeños estarán contentos de que se les reduzca este impuesto, pero también estarían muy contentos, que entendemos que los impuestos son muy importantes, si sus aceras estuvieran limpias, si no estuvieran las lozas levantadas, si tuviésemos un parque infantil donde llevar a nuestros hijos, si tuviéramos un parque donde pasear, si nuestras playas tuvieran mejores equipamientos, pero como al final eso no se hace, pues los impuestos de nuestros ciudadanos realmente no se consumen. Entonces, desde Ciudadanos consideramos que para que esté en las cuentas bancarias de un ayuntamiento, que esté en los bolsillos de los vecinos, que posiblemente ellos sí lo inviertan. Gracias. Turno para la portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría recordarle a la señora alcaldesa que existe un acuerdo plenario que regula las intervenciones y los tiempos de las mismas. Y le pido que, por favor, sea respetuosa, igual que nosotros respetamos los turnos y los tiempos de intervención en cada una de ellas. No he querido hacerlo por no empañar el reconocimiento que se estaba haciendo en ese momento a la Asociación de las Protegidas, a quien desde aquí también felicito, pero que le pido, por favor, que sea respetuosa y no cree turnos que no están aprobados en este pleno. En primer lugar, respecto a esta propuesta, quiero aclarar qué es lo que ocurrió por parte de mi grupo en el anterior pleno. Como ha dicho la portavoz del Grupo Ciudadano, que es el proponente de esta propuesta, no prosperó en el turno de urgencia. El Partido Popular no votó en contra, simplemente se abstuvo porque entendía que lo que recogía el informe de intervención, en el que decía, por ello es conveniente completar la instrucción y someter nuevamente la propuesta a la Comisión de Hacienda antes del pronunciamiento plenario, era algo que se debería de hacer, y actuando de forma responsable y entendiendo que antes de tomar cualquier decisión ante una propuesta que puede tener una repercusión importante en cuanto al tema de reducción de ingresos, pues era interesante, y tal y como decía el interventor, conocer de primera mano cuál era la realidad de lo que esa propuesta conllevaría y sobre todo seguir el trámite pasándola de nuevo por la comisión informativa. Por supuesto que el Partido Popular la va a apoyar. Hemos sido los que hemos estado defendiendo en Andalucía la injusticia en cuanto al impuesto de sucesiones y por ello también de la plusvalía cuando es por tema de muerte y sobre todo cuando afecta en este caso a primero y segundo grado de consanguinidad. Decir que Nerja, el Partido Popular, abanderó el tema de la eliminación del impuesto de sucesiones, 5.279 firmas se recogieron y entendemos que un ayuntamiento no debe de financiarse de un impuesto injusto de lo que unos padres han trabajado y han conseguido y que ahora los hijos o las mujeres o los maridos tengan que pagar ese impuesto para que se lleven a cabo una serie de inversiones o de gastos en este ayuntamiento. Por lo tanto, vamos a respaldar esta propuesta una vez que conocemos la realidad, que no son 500.000 euros, son 384.600,85 y entendemos, como bien ha dicho la portavoz del Grupo de Ciudadanos, que hay posibilidad de obtener ese dinero o reducir gastos en partidas que este grupo de gobierno no está utilizando en ninguno de los ejercicios que lleva en el gobierno. Por lo tanto, ya digo, como no podía ser de otra manera, el Grupo del Partido Popular va a respaldar esta propuesta. Entendemos que es un impuesto injusto y lo que sí, que sigue siendo injusto, porque hay muchas personas que me han preguntado si ya no van a pagar, decir que hasta que no se apruebe definitivamente van a tener que seguir pagando la plusvalía. Por lo tanto, hasta el día antes que se apruebe definitivamente se tiene que pagar porque no es con carácter retroactivo, sino que hasta que no entra en vigor definitivamente hay que seguir pagando este impuesto injusto. Muchísimas gracias. Segundo turno de intervención. Turno de intervención de la concejala no adscrita. Bien, insistir en que es importante tener en cuenta una advertencia que hace el interventor en su informe, que dice que la referida propuesta incide también, como es sabido, en la estabilidad presupuestaria y en la regla de gasto. En la primera, porque disminuye el saldo de operaciones no financieras y se tiene menos capacidad de financiación a más necesidades de financiación.
y en la segunda porque el nivel de gasto computable queda aminorado a consecuencia del ajuste derivado del cambio normativo. Es decir, que para aplicar la regla de gasto, que es un coeficiente que se aplica sobre los ingresos para poder gastar, hay un límite establecido por el Gobierno, no vamos a poder tener esos ingresos para poder tener más gastos. Ya no solamente los aproximados 2 millones que no se van a poder tener, estoy hablando de lo que está en el presupuesto que falta, que está en gasto, que no está en ingreso, casi 1 millón y pico. No, ahora mismo los números aquí no los tengo, los tengo, pero no puedo decir exactamente la cantidad. €1.400.000 euros, más los 400.000, más los 300.000 que yo he calculado que puede suponer los impuestos que vienen, que van a ser anulados por el Tribunal Constitucional sobre plusvalías que no tienen beneficio, y esos casi 2 millones no van a estar en ingresos, por lo tanto no podremos aplicarlo la regla de gasto para asumir esos gastos, aparte de que no vamos a gastar 2 millones menos. Entonces, es muy delicado, sin tener el presupuesto aprobado, hacer esta aprobación ahora mismo del impuesto. Yo lo único que emplazo es que se espere a tener los presupuestos aprobados para poder saber exactamente en qué se va a quitar, esos 2 millones de euros. ¿A dónde? Porque en gastos de representación de gobierno, gastos de gobierno no. Aquí se ha aprobado, por la misma concejal que ahora quiere una reducción de los impuestos de los ciudadanos, se ha aprobado pagar los plenos extraordinarios y las comisiones extraordinarias con retroactivo a 2015. Bueno, eso también está pendiente, lo mismo que el acuerdo en el que a mí se me limita también el turno de intervención. Soy la presidenta del Pleno y, por tanto, y hasta que no haya un reglamento superior que diga lo contrario, y puesto que ese acuerdo plenario ha sido también recurrido, bueno, pues creo que como presidenta puedo hacer uso del derecho que me asiste en el ROF, y cuando lo vea necesario utilizar mi turno de palabra, aunque se haya reducido a 2 minutos, pero no las veces del turno y no únicamente por alusión. El ROF me lo permite y así lo seguiré haciendo. Turno de intervención de la concejala de EVA Podemos. Querría decir que desde nuestro grupo municipal, EVA Podemos, nosotros nos vamos a abstener en base, pues al informe de intervención al que ya se ha hecho referencia, en el que, pues se dice que dejar de cobrar este impuesto, pues va a suponer una disminución presupuestaria de 384.000 euros, que efectivamente va a repercutir en los presupuestos 2018, y que nosotros apostamos porque las herencias mayores paguen más. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz de Ciudadanos. Las modificaciones se deben de hacer antes de aprobar un presupuesto, para que podamos contar con que esos ingresos ya no los vamos a tener. Y por eso el interventor hace referencia a que si quitamos ingresos tendremos que quitar gastos. Esta propuesta que nosotros traemos no llega a 400.000 euros, ya han dicho 384.600. Cuando nosotros empezamos a preparar la propuesta y nos pusimos a hablarlo con los técnicos y a consultar, nos dijeron que del total que se recauda en plusvalía, 1/3 era de herencia y luego no todas están afectadas a pagar. Calculamos que iban a ser unos 600.000 euros, al final, según los datos económicos, es menos. Como ya he explicado, los presupuestos nunca se agotan, que nosotros entendemos que los presupuestos de un ayuntamiento deben de terminar el año con todas las previsiones cumplidas y el dinero gastado. No viene siendo así, y no creo que yo y me imagino que los nerjeños tampoco, que por 400.000 euros que se pueden quitar de otras partidas, que no va a suponer nada, no podamos beneficiar a los vecinos de este impuesto, que además consideramos que es injusto y lo vamos a seguir defendiendo. Muchísimas gracias. Turno de intervención del portavoz del Partido Socialista.
Vamos a ver, desde el Partido Socialista, pues, como hemos votado antes también en la comisión, se va a apoyar esta propuesta, dado que bueno, nuestro partido ha venido haciéndolo en otros sitios y creemos que también es justo que en este tipo de impuestos, pues, digamos, no se paguen, ¿no? Como bien dicen algunos compañeros, esto puede incidir en los presupuestos, por supuesto que puede incidir en los presupuestos. Es que lo dice el interventor, que los presupuestos son gastos y son ingresos. Y normalmente son más gastos que ingresos, normalmente. También es verdad que muchas de esas veces no se terminan como bien ha dicho, en los últimos 4 presupuestos que ha dicho, no se han llegado a terminar en los 2 últimos años nuestros. También hay que recordar que uno se aprobó en el mes de noviembre y otro se aprobó en el mes de septiembre, o sea que en 3 meses da muy poco tiempo a gastar eso. Entonces, aprobándolo mejor a primero de año, posiblemente diera tiempo a gastar más cantidad. Y sí es verdad que ese presupuesto hay que nivelarlo y tiene que entrar dentro de la regla de gasto y del techo de gasto. Y para eso está el trabajo técnico y todas estas reuniones y todo ese tipo de trabajo que se va haciendo. Con estos 300.000 euros o 300 y pico mil euros realmente no se va a romper el techo de gasto ni la regla de gastos, me imagino, porque habrá la fórmula para poder nivelar eso y estar dentro de lo que es esa regla de gasto, ¿no? Para eso se está trabajando y de eso se trata precisamente, hacer un proyecto. Ese 1,5 millones, 2 millones que hay de diferencia, como dicen uno de mis compañeros, es normal, es un presupuesto que es un borrador y se va a trabajar en nivelar ese borrador precisamente, tanto con inversiones como con propuestas, como con bajada de impuestos, como con subidas en otro tipo de esto, y de eso se trata. Se trata de trabajar en hacer un presupuesto nivelado y un borrador nivelado. Creo que cuando eso se consiga, en breve, pues se mandará un borrador definitivo en el que podrá ir todo incluido. Tiempo, muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. La verdad es que me sorprende cuando escucho hablar del presupuesto como si tuviésemos presupuesto en vigor, y la verdad es que no hay presupuesto. Es más, aún el grupo del Partido Popular, no sé si el resto del grupo lo tiene, no tiene el borrador completo del presupuesto, por lo tanto estamos a tiempo de redactar ese borrador, pero con la información realmente que se adapte pues, a estos nuevos cambios, este nuevo acuerdo que sería la reducción del impuesto de sucesiones, pero en el caso, ya he dicho, no siempre 384.000 euros, cuando sea por mortis causa y para hijos, hijas, maridos, mujeres, es decir, que estamos hablando de un impuesto que es injusto y en ningún momento, en ningún caso deben financiar los gastos del municipio, porque como ya he dicho, demasiado trabajan y consiguen, gracias a ese esfuerzo, esos bienes, esas casas, esas viviendas, para que cuando se van tengan que pagar sus hijos, sus esposas, sus maridos, ese impuesto. Por lo tanto, se puede financiar de cualquier otro sitio y no de ahí. El Partido Popular abanderó la lucha en contra del impuesto de sucesiones. Entendemos que la plusvalía es otro impuesto injusto y estamos totalmente de acuerdo con que se suprima en este caso con una bonificación del 95%. Y emplazo al grupo de gobierno a que de una vez por todas cree ese borrador del presupuesto y que tenga en cuenta que va a contar con este importe menos en la partida de ingresos, por lo tanto los gastos también tendrán que ser reducidos en ese importe, no afectando a día de hoy, vuelvo a repetir, nada, porque no tenemos ni siquiera terminado un borrador de presupuesto para el 2018, aunque parezca sorprendente y estemos ya prácticamente en el mes de febrero de 2018. Muchísimas gracias. Turno de cierre de la concejala de Ciudadanos. Bueno, pues manifestar mi agradecimiento al apoyo a esta propuesta, decir que, al igual que ya Ciudadanos ha conseguido en Andalucía la eliminación para el 98% de los andaluces del impuesto de sucesiones, esto era algo que íbamos a emplazar a los ayuntamientos para que también desapareciera, en el 95% porque la ley no permite que sea el 100%, y en el caso de nuestro ayuntamiento, como se puede, porque tiene capacidad como para poder asumir esta bajada de ingresos, pues por eso lo hemos planteado. Agradecer a los grupos que van a apoyar esta propuesta y recordarle a la concejala no adscrita que ella misma presentó la propuesta a la plusvalía en actividades económicas por urgencia en este pleno, sin informes, con un presupuesto ya aprobado que no se pudo tener en consideración para los gastos
esa minoración que iba a haber, y los criterios de una persona no deben de ser solamente los criterios políticos, también como persona. Si uno defiende una cosa por ideologías políticas, también debe defenderlo como persona, entiendo yo. Los políticos no estamos aquí para hacer lo que nos digan los partidos y no tener en cuenta cómo somos como personas, y valorar los criterios que debe tener una persona siempre. Nuevamente agradecer, me alegra que esto se vaya a aprobar y que por fin este impuesto tan injusto se deje de pagar también en Nerja, y bueno, que va a entrar en vigor un mes después de lo que teníamos previsto, pero por lo menos se va a conseguir. Gracias. Pasamos, por tanto, a la votación de la cuarta propuesta, que es asunto de carácter resolutivo, moción del Grupo Municipal de Ciudadanos: aprobar provisionalmente la modificación de ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía. ¿Votos a favor de la propuesta? Votos a favor: 9 del PP, 6 del PSOE, 1 de Ciudadanos y 2 de Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Un voto en contra de la concejala no adscrita. Abstenciones y una abstención de la concejala de Eva Podemos. Se aprueba la propuesta.